Nervios craneales. A continuación se dará una pequeña exploración de alguno de ellos conjunto a alguna de sus patologías. El nervio olfatorio funciona en el sentido especial del olfato, de ahí su nombre. Su origen es en la cara inferior del bulbo olfatorio. Para evaluar este nervio, se le pide al paciente que presione una de sus narinas y mantenga los ojos cerrados, mientras se le acerca a la narina libre a un recipiente que desprenda un olor conocido que puede ser de café, canela o vainilla, y se le pregunta si percibe el olor. Posteriormente se realiza la misma operación en la narina contraria. Al final de la acción se pregunta al paciente si percibió con ambas narinas y con la misma intensidad los olores. Este nervio es de carácter sensitivo y algunas de sus patologías son la anosmia, es decir, la falta de sentido, la hiposmia, la disminución del sentido, y la cacosmia, la percepción de malos olores. Posteriormente exploramos el nervio oculomotor, coclear y abducens, y se lo explora de manera conjunta, ya que el sistema oculomotor se activa y todos los músculos se mueven, además de que son nervios motores. Vamos a empezar esta prueba viendo cómo se encuentran los párpados. Hay que recordar que este pliegue está inervado por el tercer nervio craneal, en su parte motora. El siguiente punto que nosotros vamos a revisar es la mirada en reposo. Le pedimos al paciente que se quede viendo un punto fijo y nosotros observamos cómo se encuentran ambos globos oculares, considerando que en esta lo que vamos a ver es la presencia de desviación de los globos oculares. Como siguiente observación vamos a ver los movimientos conjugados. Colocamos la visión en posición central y procedemos a hacer movimientos en el plano horizontal. Vemos cómo realiza la excursión de los movimientos de los globos oculares, lo cual se le llama ducción. Podemos observar también que lo hace de manera simétrica y en forma apropiada. Posteriormente vamos a realizar los movimientos verticales o versión. Llevamos a la paciente a que lleve la mirada en el punto más alto y posteriormente en el punto más bajo. En esta prueba nosotros evaluamos y vemos cuál es la capacidad que tiene para realizar este tipo de movimientos. Una vez observados los movimientos conjugados, vamos a observar los movimientos individuales. Colocamos a nuestro paciente en una posición neutra y realizamos la siguiente maniobra, en donde vamos a observar el oblicuo mayor, oblicuo menor, recto externo, recto interno, recto superior y el recto inferior. Por último, vamos a terminar la prueba haciendo la revisión de las pupilas. Primero vamos a revisar su tamaño, teniendo en cuenta que deben tener un diámetro entre 4 y 5 milímetros. Posteriormente procedemos a realizar la exploración de los reflejos pupilares. A continuación vamos a analizar el reflejo fotomotor, en donde colocamos un haz de luz y podemos observar cómo la pupila hace miosis. Algunas de las patologías de este nervio son el estrabismo, que es la desviación de uno o ambos ojos, el nistagmo, que es un movimiento involuntario de los ojos, y por último la anisocoria, que es la simetría en el diámetro de la pupila. El nervio trigémino es un nervio el cual sus núcleos sensitivos se encuentran desde la médula hasta el mesencéfalo. Contiene 3 ramos principales, oftálmico, maxilar y mandibular, y es de carácter mixto, es decir, sensitivo y motor. Para evaluar este nervio necesitamos observar la sensibilidad al dolor. Para esto nosotros le pedimos al paciente que cierre sus ojos. Posteriormente le hacemos un ligero piquete sobre la primera porción y le indicamos si sintió algún estímulo. ¿Sientes algo? Sí. Observamos que la primera rama está bien. ¿Sientes algo? Sí. Observamos que la segunda rama también se encuentra bien. ¿Sientes algo? Sí. Por último, observamos que la tercera rama también está normal. Posteriormente vamos a evaluar la función de los músculos masticatorios en el ámbito motor. Le pedimos al paciente que por favor apriete sus dientes mientras nosotros palpamos el músculo macetero, el cual debe estar contraído al momento de cerrar la mandíbula. Posteriormente le pedimos al paciente que abra la boca. Colocamos nuestra mano en el mentón para tratar de hacer contrarresistencia y ver la fuerza con la que ejerce este movimiento. Luego vamos a evaluar los músculos tiroideos, en los cuales también vamos a poner una contrarresistencia para ver sus estímulos. Por último vamos a explorar el reflejo corneal. Tenemos que tener un objeto que termine en una fibra delgada, que no lesione el globo ocular. Le pedimos al paciente que se quede viendo un punto fijo
y de forma muy cuidadosa introducimos el objeto. Aquí podemos observar un cierre palpebral. Algunas de las patologías de este nervio son el síndrome de la mejilla entumecida, caracterizada por una disestesia o hipoestesia en la piel de la mejilla. Otra patología es la neuralgia, es decir, el dolor agudo y espantoso que sigue la ruta de un nervio y se debe a la irrigación o daño de este mismo. El nervio facial es un nervio craneal mixto, es decir, contiene tanto fibras sensitivas como motoras, presente en mamíferos, incluyendo humanos. También se lo conoce como el séptimo par craneal. En la exploración motora se le va a indicar al paciente que arrugue su frente, y aquí se puede apreciar cómo se encuentra la escotadura del mismo. En la exploración gustativa vamos a utilizar sal o azúcar, ya que las 2/3 partes de la lengua se van a encargar de recibir la porción gustativa de los dos elementos. A continuación, le vamos a pedir a nuestro paciente que saque la lengua y tenga los ojos cerrados. Le vamos a poner un poco de sal en la parte posterior de la lengua y le vamos a pedir al paciente que no toque su lengua con su paladar. Haremos lo mismo con el azúcar, con la finalidad de saber qué sabor percibe más el paciente. Una de las patologías más comunes del nervio facial es la parálisis facial. La lesión del nervio facial puede producir debilidad e hipotonía de los músculos faciales. La siguiente patología es la disgeusia. En este caso, el paciente no va a poder distinguir los sabores masticados por un lado o va a notar sensación de sabor, ya sea metálico o desagradable. Por ende, se va a encontrar un déficit sensitivo en la zona del pabellón de la aurícula. La siguiente patología es la seroftalmia. Puede observarse un ojo seco por disminución de la secreción lacrimal y boca seca por disminución de la secreción salivar. El nervio vago es el más largo y complejo de los pares craneales, inerva principalmente a órganos del tórax y del abdomen, y en menor proporción de la cabeza y el cuello. Se lo denomina vago ya que es un nervio errante, que desciende hasta el abdomen. También se lo conoce como el 10º par craneal. Vamos a pedirle a nuestro paciente que tome un poco de agua y vamos a observar a la altura de su cuello la manzana de Adán, cómo va a subir, es decir, va a ir hacia arriba, luego hacia abajo. Si lo hace correctamente, se puede decir que su nervio está en perfectas condiciones. Una de las patologías más comunes del nervio vago es la epilepsia. Hay casos en los que el nervio vago guarda relación con la epilepsia y cuando esto sucede, el mejor tratamiento suele consistir en la realineación del atlas. La siguiente patología es la gastroparesia. En esta patología va a afectar directamente a lo que son los movimientos musculares del estómago, pudiendo incidir en la digestión y producir dolor y vómitos. Como siguiente patología encontramos a la depresión. Se ha podido observar una cierta relación entre algunos procesos depresivos y el nervio vago. El nervio óptico es un nervio sensorial, también se lo conoce como el segundo par craneal. Está encargado de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro. Se origina en la capa de células ganglionares de la retina y su origen aparente en el encéfalo es el quiasma óptico. Vamos a pedirle a la paciente que ocluya uno de sus glóbulos oculares y que nos identifique cada uno de los números que haga. ¿Cuántos dedos son? 1, 4, Cambiamos de ojo y realizamos el mismo procedimiento. ¿Cuántos dedos son? 5 y 2. Una de las patologías más comunes del nervio óptico es la neuritis óptica, que trata de una inflamación aguda del nervio óptico. Esta inflamación del nervio puede ser de origen, ya sea desconocido o directamente asociada a otras enfermedades. Como siguiente patología encontramos la atrofia óptica. Puede ser congénita o adquirida, es decir, se trata de una coloración blanquecina del disco óptico. La siguiente patología es el papiledema. Se trata de una inflamación del disco óptico, usualmente asociada con un incremento de la presión intracraneal que se va a caracterizar especialmente por lo que es la hiperemia. El nervio hipogloso, también conocido como el 12º par craneal, se encarga especialmente de coordinar los movimientos de la lengua.
es decir, se encuentra en el cráneo y se va a extender hasta llegar al borde lateral de la lengua. Le vamos a pedir al paciente que saque su lengua. Por medio de esta exploración podemos observar si existen desviaciones anormales. Se puede ver que lo hace de manera correcta. Le vamos a pedir a la paciente hacer movimientos de dentro hacia afuera de forma rápida. Ahora movimientos hacia los lados. Se puede ver que la movilidad se encuentra de igual forma bien. Para terminar, le vamos a pedir que haga el siguiente movimiento de lado a lado empujando el dedo como lo observamos. Y con eso concluimos. Una de las patologías más características del nervio hipogloso es la parálisis del hipogloso. Se basa en la paresia unilateral. Al momento de sacar la lengua, esta se va a desviar ligeramente hacia el lado paralizado. En las lesiones bilaterales no hay desviación lingual. El enfermo tiene menos fuerza para sacar la lengua hacia afuera y para moverla en todos los sentidos. El tracto tectoespinal se origina de los colículos superiores ubicados en el dorso del mesencéfalo. Por ende, se proyecta inferiormente a las porciones cervical y torácica superior de la médula espinal. Vamos a pedirle a la paciente que ocluya uno de sus glóbulos oculares y que nos identifique cada uno de los números que haga. ¿Cuántos dedos son? 1, 4, Cambiamos de ojo y realizamos el mismo procedimiento. ¿Cuántos dedos son? 5 y 2. Una de las patologías relacionadas con el tracto tectoespinal es la hernia de disco. Ocurre cuando todo o parte de lo que es un disco de la columna es forzado a pasar a través de una parte debilitada del disco. Esto puede ejercer presión sobre los nervios cercanos o directamente con lo que es la médula espinal. La siguiente patología es la dismetría. Es la discrepancia en la longitud de las extremidades, bien sea por exceso, hipermetría, o por defecto, que sería hipometría. La dismetría de las extremidades va a constituir un motivo de consulta frecuente en ortopedia infantil especialmente.